que debemos entender y comprender su alcance en nuestra vida espiritual. Es necesario entonces ver qué dice la Biblia cuando Jesús estaba en el Getsemaní, cuando Jesús estaba en el Gólgota, y que no tenemos que verlo como un acontecimiento, como un hecho. Desafortunadamente, cuando no tenemos la claridad de lo que es la muerte de Cristo, tratamos de escenificarla de diferentes maneras. Hay grupos cristianos, pseudocristianos, que tratan de hacer algo en lo que en el mundo entero se le llama la Semana Mayor. Y algunos se van al otro extremo, diciendo que es la Semana Santa. Cuando usted y yo leemos la Escritura, Jesús habla de santificar todos los días, no una semana, no en algún momento nada más, no bajo algún ritual. Así que cuando las personas por alguna razón tratan de figurar qué sucedió cuando se habla de la muerte de Cristo, la verdad es que ni siquiera tenemos idea de lo que sucedió. Ahora, es muy importante que nosotros veamos la necesidad de ese sacrificio. La Biblia dice en Romanos capítulo 8, versículo 23, dice la Escritura: dice, y no solo en ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. El sacrificio de Jesús nos dio la redención. La sangre del Cordero nos limpió del pecado, pero había algo que era muy necesario, muy importante comprender cuando el apóstol Pablo dice que la paga del pecado es muerte. Y la Biblia dice que todos estaban destituidos de la gloria de Dios. Es decir, que no había manera de reconciliar al hombre con Dios, sino solo a través del sacrificio. Ahora, algunas personas cuando piensan en la muerte de Cristo, algunas veces algunos actúan hasta en una forma irónica y dicen: yo no maté a Jesús, fueron los judíos. Yo no tuve nada que ver en esa muerte, no entiendo por qué me tienen que culpar. Cuando hablamos de la muerte de Cristo, quiero decirles que nadie le quitó la vida. La Biblia dice que Él de suyo la puso. Nadie dijo: hay que quitarle la vida. Él de suyo la presentó. Hay una escritura aquí que creo que nos va a llevar con claridad a ver algunos aspectos, y me gustaría que fuéramos a esta escritura en Efesios 5:2.
Estoy en la introducción de lo que tiene que ver con la muerte de Cristo. Efesios 5:2 dice así: y andad en amor como también Cristo nos amó. Y mire cómo dice la Escritura: y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. No lo mataron los romanos, no lo mató el imperio romano, no fue algo que se hizo el más grande asesinato, sino desde el principio había un diseño. Y el diseño estaba en que había que rescatar, había que restituir, había que quitar el abismo entre Dios y el hombre. Ese abismo que había sido ocasionado por el pecado. Por eso cuando usted y yo veamos el pecado, es algo que tenemos que aborrecer. Es algo en el que nos tiene que causar repugnancia. Es algo que tenemos que odiar. Si no hacemos eso, entonces al final estamos cohabitando con el pecado. Y de repente decimos: bueno, es que no soy perfecto, es que no soy santo, es que las pruebas, es que el diablo. Pero cuando tú y yo sabemos qué significa o en qué consiste lo que tiene que ver con el pecado, nos debe de llevar a odiarlo. Fíjese lo que sucedió cuando estaban en el Pentecostés y que ahí había testimonios. Hechos 2, versículo 23. Dice la Escritura así: dice, a este entregado por el determinado consejo. Fíjese, aquí en la tierra hubo un consejo que lo entregó. Y vemos todo, conocemos todos la historia, cómo sucedió. Le pagaron a Judas Iscariote y le dijeron: entréganoslo. Había un consejo, pero mire lo que dice ahí: y anticipado conocimiento de Dios. Es decir, que la muerte de Cristo no es algo que haya sorprendido al Padre y que haya dicho: ay, cuánto lo lamento, mataron a mi hijo. No, dice la Escritura que efectivamente en la tierra había un consejo, pero dice: y anticipado conocimiento de Dios. Prendiste y matasteis por manos de inicuos. Y ahí dice que fue lo que sucedió: crucificándole. Esa muerte es una muerte cruel. Y cuando tú y yo vemos qué tan cruel es esa muerte, es que se necesitó ese sacrificio para saldar la cuenta que el hombre tenía. Ahora, vea en Hechos 4, versículo 27. Hechos 4, 27. Y puestos en libertad,
Vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Ahora, vea usted el versículo 27. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad, fíjese, aquí está. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Pero mire, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Cuando alguien entonces dice yo no tengo nada que ver, realmente es un total desconocimiento. Él se entregó. A él no le cambiaron la misión y dijeron hay que matarlo. Desde el principio había ya algo en el diseño original de Dios. Ahora, hay un pecado que el hombre ha llevado de generación a generación. Ese podríamos llamarle la transgresión del ser humano. Y la mayor transgresión es no aceptar nunca el plan y el propósito de Dios para nuestras vidas. Aun cuando alguien diga yo no tengo nada que ver con ese Jesús, yo soy ateo, en lo que Él es, en lo que Él tiene en interno, en su espíritu, habla de un Dios que le dio la vida, que lo creó y que sopló, si pensamos en el primer hombre, sobre su nariz. Así que entonces ya había un diseño, un plan, ya había algo que tenía que suceder, así que a Dios no le sorprendió nada. Pero sí necesitamos ver en qué consiste la muerte de Cristo. ¿Cuáles son los elementos, las cosas que el Señor nos enseña a través de esto? Hay varias cosas que nos van a llevar a ver que no era un hombre común el que estaba muriendo en la cruz, sino el que estaba muriendo en la cruz era el Salvador del mundo, el que estaba dando su vida, el que se había entregado a sí mismo y que derramó su sangre hasta la última gota para saldar esa deuda de pecado. No podemos entonces pensar que el pecado puede ser mi amigo o puede ser mi primo. El pecado, cualquiera que sea, te aleja de Dios. Cualquier presentación de pecado te va a llevar a que vivas lejos de Dios. Cualquier presentación. Vamos a ver algunas cosas que sucedieron en la cruz. Creo que esto es lo que necesitamos conocer, saber y ver la razón del por qué sucedió. Cuando menos me gustaría hablar de 4 cosas. Si nos da tiempo, hablaremos de más. Pero a mí me gustaría hablar, por ejemplo, cuando está en la cruz, la Biblia dice que hubo una obscuridad. En segundo lugar, la Biblia dice que el velo del templo se rasgó por la mitad. La Biblia dice que también hubo un gran terremoto.
al grado que los sepulcros fueron abiertos. Fíjese la poderosa muerte de Jesús. No es cualquier sacrificio. Hay que verlo en lo que dice la Biblia para realmente valorar lo que Él hizo en la cruz por usted y por mí. Si nosotros no valoramos el sacrificio de Jesús y lo que Él hizo en la cruz, entonces lo único que estamos haciendo es pertenecer a un grupo de cristianos que se congregan, que cantan, pero que no van al cielo. Vamos a ver qué dice la Biblia. Vamos a Mateo 27. Vamos a estudiar juntos este asunto. Lo primero era la introducción, pero vamos a Mateo 27, versículo 45. Dice la Escritura: y desde la hora sexta hubo tinieblas. ¿En qué horario empezaba el día judío? El día empezaba justamente a las 6 de la mañana. Así que siendo la hora sexta, prácticamente eran las 12 del día. Ya habían sucedido muchas cosas entre la hora 0 y la hora sexta. Ahorita lo vamos a ver. Pero algo sucedió entre la hora sexta y la hora novena. Fue algo que necesitamos verlo en la Escritura para realmente decir cuántas cosas se vivieron en el Calvario. Si tú lo ves como una historia, si tú lo ves como la película en la que nos acercaron un poquito o un muchote, ¿verdad? Por la cantidad de sangre que hubo ahí acerca de la pasión de Cristo, lo único que hicieron fue exactamente quizás exaltar o resaltar la cantidad de dolor, pero no hablaron de la esencia del resultado, del por qué y para qué acerca de ese sacrificio. Entonces dice la Biblia que cuando llegó la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Ahora, vemos aquí que había habido bastante actividad. Mire lo que había sucedido antes de que hubiera tinieblas. Mire la actividad de los soldados, de los transeúntes, de los principales sacerdotes y aún de los mismos ladrones. Regrese ahí al versículo 33 al 38. Dice: cuando salían, del 33, y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Se cree que lo que tiene que ver con el vinagre mezclado con hiel tiene que ver como un narcótico, como algo para que no sintiera tanto dolor. Y dice: y no quiso beberlo. Fíjese cómo él mismo, como hombre, él entendió lo que significaba el sacrificio
el verdadero sacrificio vicario en la cruz, que él mismo dijo: no necesito de un calmante, pongo mi vida. Dice el versículo siguiente: cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban ahí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si él es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Y confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Fíjese cuánta actividad hubo antes de la hora sexta. Soldados realizando su tarea, personas que pasaban se estaban burlando, los principales sacerdotes, los escribas, los ancianos del templo se estaban mofando. Alguno de ellos dijo: bueno, bájate y quizás vamos a creer en ti. Aún los ladrones lo estaban insultando. Uno de ellos entendió quién es el que estaba ahí y aún actúa con una actitud de arrepentimiento. Pero algo pasó a la hora sexta. Desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. El profeta Amós ya había dicho esto desde tiempo antiguo. Amós 8, versículo 9. Acontecerá que en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Fíjese cómo hay obscuridad. Algunos estudiosos de la Biblia dicen que ha sido un eclipse. Algunos otros, de acuerdo a lo que la Escritura dice, que hubo obscuridad o hubo tinieblas sobre toda la tierra. A ver, quizás un eclipse puede durar 3 horas. No lo creo. Entonces dice aquí que algo más estaba enseñando el Dios Todopoderoso al mundo entero, al grado de que Él mismo se hace presente y sucede una tiniebla densa sobre la tierra. ¿Por qué se presentaron esas tinieblas? En la Escritura, cuando habla la Biblia de tinieblas, regularmente la oscuridad significa juicio. Significa juicio de Dios sobre nuestros pecados. Significa su ira, como si estuviera ardiendo el corazón del mismo Jesús.
Vemos entonces que la oscuridad representaba juicio, sufrimiento, en una agonía intensa, en un dolor indescriptible. Las personas que estaban ahí se asombraron y dijeron: ¿qué pasó? Pero imagínese el juicio de Dios sobre el mundo entero y sobre el pecado del ser humano. Densas tinieblas vinieron sobre toda la tierra. Eso nos habla de agonía, de un juicio que estaba sucediendo. Avancemos. Mateo 27. Regresemos a la base escritural. Pero vamos a ver ahora el versículo 46. Cerca de la hora novena. Para la hora novena, entonces, de acuerdo al reloj que ellos usaban, era las 3 de la tarde. Y dice aquí, fíjate, desde la hora sexta hasta la hora novena hubo tinieblas en toda la tierra. No se trataba del espectáculo más grande del mundo, como para que el ser humano en este tiempo haga de la muerte de Cristo una escenografía, un espectáculo, una obra teatral. No. Tenemos que entender qué envolvía a Dios en esa muerte. Algo más que aquí sucede. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz. Diga conmigo: Jesús clamó a gran voz. ¿Será que Dios estaba sordo? ¿Será que su Padre estaba sordo? Pero dice la Biblia diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿De qué está hablando esta expresión cuando Jesús clama? El sufrimiento físico de la crucifixión fue terrible, desgarrador, no es comparable con nada. El ver a su hijo cargando el peso, cargando el pecado del mundo, fue algo que en ese momento a Dios mismo le causó que aún a Jesús él se sintiera desolado, como si su padre le hubiera dado la espalda, porque su hijo estaba cargando el peso del pecado. Ahora, mire qué fue, cuál es la situación de lo que está él sintiendo en su cuerpo, al grado de que clama: ¿por qué me has desamparado? No es que se sintiera huérfano, sino está hablando del hecho de lo que estaba cargando en la cruz. Vamos a ver 3 citas bíblicas que nos van a dar luz ante este clamor de agonía. Vea por favor 2 Corintios 5:21. 2 Corintios 5:21, fíjese lo que dice ahí: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Ve ahora usted por qué había esa agonía? Ese clamor de agonía. Dice: por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él.
Si alguno de los presentes no está valorando el sacrificio de Jesús en la cruz, esta mañana necesitas ver lo que la Biblia dice. Tú y yo no nos podemos prestar más nuestros órganos al servicio del pecado. Si en otro tiempo nuestras funciones corporales, todo lo que hacíamos era para servir, para amar al mundo y las cosas que están en el mundo y practicar el pecado. Así que cuando dice la Biblia que por nosotros lo hizo pecado, Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Por eso estaba clamando: ¿por qué me has desamparado? Porque el que no cometió pecado, el que no conoció pecado, se hizo pecado por nosotros. El que no había maldecido, se hizo por nosotros maldición. Isaías 53. Versículos 5 y 6. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Dice ahí: herido fue por nuestras rebeliones. Y algo más ahí mismo: molido por nuestros pecados. El versículo 6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová, fíjese, mas Jehová cargó en él, en Jesús, el pecado de todos nosotros. Vea usted la humillación. La humillación aún la vemos desde la misma concepción hasta el día de su muerte. De su muerte aún hasta su sepultura. Se humilló hasta la muerte, dice el apóstol Pablo. Así que entonces este terrible desamparo era una verdadera agonía. No era algo como para decir una palabra más en la cruz y que dijera: es la segunda, es la tercera, es la cuarta. Como muchas veces nosotros lo único que hacemos es recordar las 7 palabras de la cruz, pero no entendemos lo que encierra cada situación. Versículo 50 de Mateo 27. Seguimos la historia de la muerte de Cristo. Mateo 27, versículo 50. Mas Jesús, Mateo 27, 50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. No lo mataron. Él no murió a causa del agotamiento físico, sino que en una forma voluntaria dio su vida, la derramó, la puso por los pecadores. Eso se sabía, él lo sabía exactamente desde el principio. Isaías 53. Isaías 53.
Isaías 53:12. ¿Lo tiene? De veras, mire, me ganó. Yo no llego ahí todavía. 53:12. Dice la Biblia: por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Habiendo clamado a gran voz, dice, entregó el Espíritu. De repente las tinieblas se disiparon y siguió el proceso de la muerte de Cristo. Pero en esas tinieblas se sintió, se vio, de acuerdo a la Escritura, todo eso que encierra cómo Jesús cargó el pecado. Había que estudiarlo, el acontecimiento, de acuerdo a los hechos que van dando figura ahí. Avancemos. Mateo 27. Pero ahora vamos al 51. Entrega su espíritu. Avanzamos en la historia y dice ahí, versículo 51: y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Pensemos en este momento en el velo del templo. El primer velo era un velo en el que todas las personas tenían acceso. Cuando la Biblia habla del velo del templo que se rasga, está hablando del velo, del segundo velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y cuando la Biblia dice que se rasga de arriba hacia abajo, está hablando de algo que viene de Dios para cumplir un hecho, para cumplir aún lo que Jesús había hablado de la ley. No vine a abrogarla, vine a cumplirla, no vine a quitarla, vine a que yo soy el primero que la cumple. Así que cuando usted y yo leemos el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, es algo que viene en una forma totalmente de arriba, y Él nos trae un mensaje. La tierra, ahí hay un rasgamiento. Vamos a ver, de acuerdo a la Escritura, Hebreos 6. Versículo 19 al 20. Dice la Biblia así: la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo. Fíjese, donde Jesús entró por nosotros como precursor, como alguien que dijo: voy adelante, ustedes van después. Ahí dice, por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ya no había nada más que hacer, estaba cumplido todo. Ahora, en ese rasgamiento del velo, ¿qué es lo que la Escritura nos enseña? En ese momento, lo que Jesús estaba cancelando era lo que se refería a la ley ceremonial. Desafortunadamente, hoy hay sectores dentro de la iglesia que se han ido por una secuencia de ritual ceremonial.
Lugares donde todavía se piensa que hay que hacer algo para entronar hasta el Santísimo. No es así. Ya no hay que hacer ningún sacrificio de macho cabrío, ni de paloma, ni nada que tuviera que ver con el ritual ceremonial. Estaba hablando de la ley ceremonial que estaba siendo cumplida. Ya no había nada que hacer. Imagínese donde todavía en nuestros días hay grupos donde a la mujer se le priva que vaya a la iglesia después de que da a luz, porque dicen tienes que cumplir los 40 días porque estás inmunda. Eso habla de la ley ceremonial. O muchas veces a la mujer dicen: no, si estás menstruando no puedes participar de la mesa del Señor. Todo eso se cumplió, todo eso, el velo fue quitado y dijo: eso no está más vigente. Por eso necesitamos revisar la Escritura y ver qué es lo que está vigente. Lo que está vigente es la ley moral. La ley ceremonial se cumplió. Él la cumplió. Él fue el precursor. Él dijo: el velo está roto, se parte de arriba abajo, hay acceso. La ley moral, ¿a qué se refiere? La ley moral tiene que ver, por ejemplo, con los mandamientos de Éxodo 20. El no matarás, el no robarás, todo eso que dice la Escritura está hablando de la ley moral. Pero la ley ceremonial había quedado terminada. Así que cuando alguien queriendo escenificar algo puede decir que podemos matar un macho cabrío para escenificar lo que tiene que ver con la mesa, no podemos ir hasta ese extremo, porque todo eso el Señor lo cumplió. Ahora, hay algo más ahí. Hebreos 10. Mucho simbolismo, ¿verdad? En todo este asunto. Hebreos 10, del versículo 19 al 22. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, fíjese, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, ¿qué dice? Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. No tienes más que hacer, báñate, hermano. Es lo que tienes que hacer, es lo que yo tengo que ver en la Escritura. No tengo que ver más, no tengo que pensar que hay que hacer algo para entonces tener un entronamiento al asunto del lugar santísimo. No, hay acceso, sí hay ese acceso. Ahora, lo sucedido del velo que se rasga de arriba hacia abajo, también es considerado como un milagro. La omnipotencia, la omnipresencia del que estaba muriendo en la cruz. Tinieblas sobre la tierra, representando el juicio sobre la tierra, sobre la vida del hombre. Ahora, avancemos en la historia. Vamos a Mateo 27, 51.
Dice, y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. Pero sigue diciendo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. La misma tierra no soportó esa presencia de lo que estaba sucediendo en la cruz. Fue un terremoto. Las rocas se partieron. Esto muestra que la muerte del Salvador por todos nosotros tenía un total significado para todo el universo. Era tal lo que estaba sucediendo ahí. Fíjese lo que dice Colosenses 1:20. Colosenses 1:20. Dice la Escritura: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Todo lo que estaba sucediendo alrededor de la muerte de Cristo estaba hablando de la reconciliación del hombre ante Dios. Fue tan grande el temblor, el terremoto, que aún las grandes rocas se partieron. Pero algo más dice ahí la Escritura que sucedió. Vaya al versículo 52, ahí adelante de Mateo 27. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Cuando muere Jesús, se levantaron. No salieron en ese momento del sepulcro. Dice el versículo 53. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Los cuerpos de los santos que habían dormido fueron levantados. Dejaron el sepulcro. No salieron del sepulcro en el momento, sino dice la Escritura, después de la resurrección de Jesús, entraron a la ciudad y aparecieron a muchos. Por cierto, de los evangelios, este es el único evangelio de Mateo que trata este hecho de cuando los sepulcros se abren y cuando aún los santos son levantados. Imagínese todo lo que sucede alrededor de la muerte de Cristo, como para que tú y yo simplemente lo hagamos como un recordatorio, como algo que si puedo estoy aceptando, si no puedo pues que Jesús me disculpe por no aceptar el todo de su muerte. Creo que cuando tú y yo vemos todo esto alrededor, es muy importante que veamos la trascendencia de esto que sucedió. No podemos verla solamente como un acontecimiento. Imagínese el rostro, la cara del centurión cuando dice Mateo 7:54. Fíjese lo que dice ahí. Y el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas,
temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Quizás este centurión que estaba al frente de una centena de soldados, por eso es que era un centurión, porque estaba al frente de 100 soldados. Imagínese la cara de asombro cuando ve todo lo que había sucedido, desde el momento en que le empiezan a injuriar, desde el momento en que le ofrecen el vinagre, cuando vienen las sombras sobre las tinieblas, sobre el mundo, sobre la tierra, y cuando vemos todo lo demás. Él mismo está diciendo: verdaderamente este era Hijo de Dios. Posiblemente este soldado que estaba educado, que estaba enseñado a no sentir dolor humano, de no doblarse ante el sufrimiento humano. Imagínese lo que él estaba observando, que él mismo reconoce: verdaderamente este era Hijo de Dios. Leemos del 55 al 56 de Mateo. Estaban ahí muchas mujeres, dice, mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea. Mujeres que habían estado ministrando a Jesús. ¿Qué hacían con Jesús? Dice la Biblia: sirviéndole. Eso era lo que hacían. Entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Estas mujeres eran mujeres notables. Notables no por el tiempo que habían estado con Jesús, sino por el valor que mostraron ante la situación que se estaba viviendo. Ellas tenían claramente que seguir a Jesús desde Galilea, no importaba en dónde y el lugar, pero ellas siempre estaban dispuestas a ayudarle en sus necesidades, le servían. Además, imagínese, ante tanto acontecimiento, ante tanto que había sucedido alrededor de la muerte de Jesús, imagínese si no ellas tenían de primera mano todo lo que había sucedido. Cuando tú y yo entonces recordamos o pensamos en la muerte de Jesús, no debemos pensar como algo que tenía que suceder, como algo que tenía que pensar en algún momento que sucediera de la historia bíblica. No es una historia bíblica, sino es la razón de nuestra fe, sino es la razón de nuestra convicción. Si nosotros no entendemos eso, entonces nuestra fe, ¿será que termina siendo vana? Si no sabemos el peso del pecado que Jesús llevó en la cruz, entonces quizás por eso se nos hace tan fácil cometer pecado, vivir en pecado y no someternos a la orden de Dios. Porque no le conocemos, porque no sabemos de qué se trata el sacrificio en la cruz. Cuando la Biblia dice, el apóstol Pablo dice en 2 Corintios 5:21, dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, y dice, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Tan importante, tan necesario el que vivamos no solamente como una historia de que algo que se cuenta, no, sino que veamos lo que la Escritura nos enseña. Hablar de la muerte de Cristo nos lleva a lo siguiente, y que hoy ya no lo tocaré, pero creo que sí es muy necesario que aún estemos pensando en eso.
¿Qué pasa después de la muerte de Cristo? Lo sepultaron, resucitó. Aquí hay varias cosas que creo que es el siguiente tema. Hemos estado enfatizando mucho acerca de cuál es el cimiento, el fundamento, la raíz de lo que es el Evangelio. Y usted lo puede ver aún hasta en lo que estamos haciendo de raíces en las clases. Necesitamos conocer, saber por qué creo lo que creo, por qué pienso en lo que la Escritura me habla. No solamente debemos hablar de la resurrección de Jesús. Yo creo que tendríamos buen tema en todo esto en nuestra siguiente sesión, cuando estemos tratando de contestar, porque tampoco creo que tengamos todo lo que tiene que ver con la palabra completa, con el conocimiento revelado. ¿En dónde estuvo Jesús los 3 días desde su muerte y su resurrección? ¿Jesús fue al infierno entre su muerte y su resurrección? Son temas que hay que estudiar. Son temas de los que hay que saber. ¿Por qué? Porque cuando no conozco lo que creo, entonces cualquier cosa puedo practicar porque no sé lo que significa. Hablar de la muerte de Cristo, de acuerdo a lo que hemos estudiado en esta mañana, nos habla de que si no hubiera sucedido, fuéramos los seres más necesitados del planeta. No habría esperanza. No tendríamos fundamento, no habría la razón de nuestra alabanza, de reunirnos. Hay una escritura que nos habla de que Él predicó, dice, a los espíritus. Hay que ver si esa predicación tiene que ver con evangelio. Si es el evangelio, entonces, ¿por qué a los ángeles si los ángeles no necesitan ser salvos? Hay que saberlo. Hay que entender, hay que ir pasito a pasito y profundizando en esto. Cuando no sabemos esto, el contenido, lo que la Biblia dice, hay muchas cosas que podemos incluso estar falseando. Pero es necesario leerlo, es necesario estudiarlo, es necesario profundizarnos. Espero que le haya sido útil lo que tratamos de compartir esta mañana. Quiero que así como está sentado, incline su rostro, por favor.